Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. El día de hoy celebramos la fiesta de San Marcos, apóstol y evangelista. San Marcos, que es autor uno de los 4 evangelios y que hoy precisamente se celebra su fiesta en diferentes partes del mundo, incluida aquí en nuestra ciudad capital. Y por ello hoy queremos conocer más acerca de su vida, acerca de su labor misionera, su labor evangélica y sobre todo atendiendo que nos encontramos en el ciclo litúrgico B, donde el Evangelio de San Marcos es el que predomina en nuestras liturgias eucarísticas. Y para hablar acerca de San Marcos tenemos la presencia del presbítero doctor Pedro Astorga Guerra. Padre, gracias por aceptar esta pequeña entrevista para conocer la vida y obra de San Marcos y su estilo evangélico. Muchas gracias por la invitación. Con un gusto siempre de compartir algo que es necesario siempre desde el punto de vista de la Biblia, iluminar la vida de las personas y sobre todo la vida de San Marcos. ¿Podrías contarnos, Padre, quién es San Marcos históricamente para que las personas tengan una idea, una noción acerca de él? Probablemente entre los aspectos más reconocidos, seguramente aunque judío, era una persona que viajaba bastante, conocedor de Antioquía y seguramente de allí, del puerto más cercano, hasta viajar y obviamente llegar incluso hasta Roma. Es muy probable que allí es donde conociera el testimonio de San Pedro, según la recreación histórica que se hace al respecto, donde aprendería la vida de Jesús. Obviamente algo conseguiría ya en tierra de Israel, pero se nota que propiamente el testimonio que recibe, así lo ha intentado ver la Iglesia, es de San Pedro en Roma, y él ya lleva entonces esa investigación para complementarla en Jerusalén. No sabemos, se cree que ya a una edad madura, imaginamos que ya hacia el final de su vida es cuando escribe el Evangelio, aunque es difícil asegurarlo, quizá en torno al año 75, después de la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de Roma, y entonces esto da pie a que San Marcos definitivamente ponga por escrito, se considera la vida de Jesús, habiendo experimentado que quizá el pueblo de Israel podía perecer, se dice, que sufriera nuevamente una dispersión, que Jerusalén no fuera la misma de antes. Es el primero que quizá intenta poner por escrito todo lo que sabía sobre Jesús, como digo, quizá información obtenida desde San Pedro y complementada con testimonios de tierra de Israel y de Jerusalén. Pocos años más tarde seguramente muere, según la tradición, entre la más aceptada, de acuerdo a algunos hechos de los apóstoles que se conservan en los primeros siglos, en Alejandría. Llama la atención que no termina en Roma, digo, como versión más aceptada, y también martirizado, arrastrado, se dice, con cuerdas para llevarlo a la cárcel, repetir el mismo suplicio al día siguiente hasta que falleció. Y termina su vida prácticamente también como los demás, unido a los apóstoles, aunque no es apóstol, sino evangelista, que es la diferencia que hay que destacar también. Es un evangelista dependiente del apóstol Pedro, seguramente. Nos basamos en la carta primera de Pedro, con la que San Pedro se despide de su comunidad y dice que solicita y pide atención para su hijo Marcos, ¿no? Que obviamente la Iglesia interpreta como el evangelista, y ahí establece ya la relación, sobre todo con este apóstol. Padre, en el libro de los Hechos también se narra que San Pablo conoce a un Juan Marcos. ¿Será el mismo o es alguien diferente? La Iglesia también acepta que puede establecerse alguna relación, alguien que convivió ya también con Pedro desde Hechos de los Apóstoles, cuando es rescatado de la cárcel precisamente, y en ese sentido
aunque depende más de la tradición de San Pedro, se ha querido dejar más a Lucas en relación a Pablo y establecer así una especie de relación. Sin lugar a dudas, Marcos tuvo que haber estado enterado de la misión de Pablo. Pablo comienza a escribir mucho antes que San Marcos, y entonces San Pablo, sabemos, escribe cartas desde el año 50 aproximadamente. Entonces algunas cosas las conseguirían a la par, seguramente como cómo murió Jesús y que resucitó al tercer día. Es una información que estará también en Marcos y la tendrá también San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y entonces, aunque no dependa, o al menos la Iglesia no hace una dependencia total con San Pablo, sí que tuvo que estar enterado de lo que estaba sucediendo. Muy bien. ¿Podrías comentarnos hacia qué año más o menos o cómo se redacta el Evangelio que lleva su nombre? Se reconocen al menos 3 partes o 3 etapas en la elaboración del Evangelio. Se cree que San Marcos tenía lista la primera etapa, que fue el relato de la pasión, que él se esforzó por escribir lo más detalladamente posible el momento de la pasión de Jesús, a partir de el huerto de los olivos hasta la resurrección. Dicen que es quizá el núcleo, primera etapa de la elaboración del Evangelio, que Marcos pensó compartir con la comunidad solo la pasión. Es posible que en una segunda etapa, ya habiendo compartido en algunas comunidades solamente la pasión, le pidieran que contara por qué no se anima a contar las cosas que hizo Jesús, no solamente la muerte y la resurrección. Y entonces es donde creen que se elabora una segunda etapa que abarca de San Juan Bautista hasta la confesión de Pedro. Es posible que Marcos quisiera de alguna forma terminar su evangelio o añadir eso a la pasión como primera parte o segunda etapa de la formación del evangelio, donde descubre que la misión de San Juan el Bautista permite dar entrada a la misión de Jesús y culminar con una confesión de fe que es la de Pedro, para que se reconozca quién es Jesús, un presentador y el que lo confiesa. Es más difícil la tercera etapa. ¿Por qué? Porque aquí la tercera etapa se discute si le propusieron a San Marcos que contara sobre la infancia de Jesús y decide no hacerlo. Y se considera que decide no hacerlo porque es muy complicado que alguien, sabiendo que pudiera escribir algo sobre la infancia, porque sí lo hacen más tarde, así se cree Mateo y Lucas, es muy difícil que él no supiera nada. Muy complicado pensar que Marcos no supiera nada de las narraciones sobre la infancia, el nacimiento y la infancia de Jesús. Por lo tanto, se considera que es una decisión que él toma y prefiere desarrollar una tercera etapa a partir de la confesión de Pedro hasta la llegada a Jerusalén, o propiamente hasta la última cena, antes de que vayan al huerto de los olivos. Vamos a hablar, diría, la tercera etapa, y dicen que ahí es donde está probablemente el núcleo de lo que San Marcos quiere hacer con su evangelio. Me han pedido que no se conforman con la pasión, no se conforman con lo que yo les propongo de San Juan Bautista hasta la confesión de Pedro. Entonces yo les voy a proponer otro esquema, y es donde dicen que él crea 3 pasos: dar 3 anuncios de la muerte y resurrección, y después de cada uno de los anuncios poner un problema con los discípulos, para ilustrar que su objetivo es que quien quiera ser discípulo sencillamente viva y se dirija o camine o haga un camino hacia la pasión. En lugar de acentuar que un discípulo valore lo que ha escrito de San Juan Bautista hasta Pedro, dice: vamos a meter el verdadero discipulado como camino hacia la cruz. Entonces la mayoría de estudiosos, incluso por mencionar de los que trabaja más actualmente ahí en Roma, Massimo Grilli, acentúa en sus trabajos sobre Marcos y considera que es un camino de discipulado hacia la cruz, en definitiva, que el discípulo tiene que aprender y va a tener que vencer. Pedro tendrá que vencer, por eso el primer anuncio al que reclama tendrá que vencer su perspectiva de mesianismo, y entonces Jesús le va a decir que se aparte Satanás, apártate de mí, Satanás. Enseguida los discípulos tendrán que aprender quién quiere ser el mayor, o cómo se le hace para ser grande, qué significa el discipulado, es llegar a ser grande o a ser pequeño.
Y la tercera vez que en el esquema de San Marcos presenta esta misma situación, dice que van a pedirle que se siente un discípulo a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vuelve a Jesús a decir que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos los demás, porque yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por todos. Y dicen que esa frase, después de haber explicado 3 veces a los discípulos lo que significa el discipulado, decir quién es el modelo, que soy yo, que he venido a dar la vida en rescate por todos. Y dicen que es frase típicamente de Marcos, donde explica Jesús su misión. Y entonces podemos darnos una idea, digo, en 3 etapas básicamente, y descubrir la propuesta que trae Marcos, que quiere buscar compartir con la gente, con su comunidad, sobre el Evangelio. Generalmente decimos, por ejemplo, en Lucas se presenta el Jesús misericordioso, en Juan un Jesús más divino, en Mateo Jesús como un nuevo Moisés. ¿Qué idea o qué visión presenta San Marcos acerca de Jesús? ¿Cómo lo presentaría él? Ha habido, a diferencia de estos evangelistas, donde es más clara la imagen de Jesús, sí ha habido muchas dificultades en Marcos. Pero una muy famosa, vamos a decirlo así, es el denominado, cualquiera que estudie Marcos o lea el Evangelio de Marcos, hay algo que llama la atención y se llama secreto mesiánico. ¿Qué significa esto? Que Jesús continuamente les dice a las personas y a los discípulos que no digan nada. Cuando Él hace una obra prodigiosa, cura a alguien, etcétera, siempre acentúa una y otra vez que no lo digan a nadie. Obviamente la reacción de la gente es no hacer caso a eso, y se explica por qué el Evangelio se extiende. Pero de que Jesús en principio dice no diga nada, se llama secreto mesiánico. Y dicen que entonces el Jesús de Marcos es Jesús Mesías en la cruz. Es el primero que apuntala, no le interesa tanto lo que enseñe como Mateo, no Moisés, no le interesa tanto que exprese misericordia, no va a tener tantos pasajes relacionados con misericordia, sino más bien Marcos continuamente va a ir presentando qué significa ser Mesías. Tú, Pedro, confiesas que yo soy el Mesías, vas a ver qué tipo de Mesías soy. Y cuando le digo a la gente que no diga lo que he hecho es para que no haya malos entendidos. Ya eso sería cuestión de seguir pensando, pero algunos niegan que Jesús quisiera que lo quisieran por sus milagros. Si es muy atrevido decir que Marcos quiere evitar a toda costa que la gente crea en un Jesús milagroso, porque no tendría caso entonces poner milagros. No los cuentes. Di otras cosas de Jesús. ¿Por qué contar los milagros? ¿Por qué contarlos con tanto detalle? Como la mujer que tiene flujo de sangre, y detalladamente se reconoce, son más breves Mateo y Lucas. Una novedad, porque normalmente el más pequeño es Marcos, pero por ejemplo en este milagro detalladamente va diciendo los sufrimientos de la mujer, que había gastado todo su dinero con los médicos y en lugar de mejorar había empeorado. Entonces ahí Marcos va trabajando, sí se detiene en el poder de Jesús y se atreve a decir que es un poder que incluso a alguien se lo puede robar, entre comillas, tocando el manto, porque son las primeras historias de alguien que ya va contando la vida de Jesús. Y si no le gustara eso, no lo contaría. Otra cosa es que contándolo acentúe, no basta que te quedes con Jesús que hace el milagro, no basta que te quedes con un Jesús que te curó. Continúa leyendo, porque el destino definitivo está en la cruz. Entonces, yo creo que es una hipótesis bastante aceptada. ¿Quieres entender qué significa ser Mesías? Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y en cierto modo, Marcos transcribe, como lo mencionaste al principio, la experiencia de Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro es el que le comunica cómo era Jesús, porque si te fijas, en el Evangelio de Marcos se nos presenta un Jesús un poco más rudo, un poco más áspero, o sea, o es sí o es no en la forma en la cual pues invita a los apóstoles a seguirlo, a diferencia de los otros evangelios donde es un poco pues más condescendiente o más pues convencedor de
con palabras, con hechos, y aquí es como un poquito más radical. Será por eso que también se le dice que es el evangelio del catequista, ¿no? Porque es también el más antiguo. La tradición de San Pedro, algunos piensan, hay trabajos realizados al respecto, dicen que Marcos tomó decisiones importantes. ¿Cuáles? El primer discípulo llamado Pedro. Entonces ya dice luego capítulo 1, versículo 16, caminando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, pero coloca, dice, yo voy a contar la vocación de los discípulos, San Pedro. San Pedro le ha dicho dónde lo llamó Jesús, cuál fue la situación, qué hacían. Saliendo de Cafarnaúm, dice, después salió de la sinagoga, versículo 29, y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón. Primer mujer que se menciona en el Evangelio de Marcos, la suegra de Pedro. Puede alguien que no le interese mucho las formas narrativas, pues pasarlo de largo, pero alguien que tiene un plan, dice, yo cómo le voy a hacer para que mi evangelio se vincule a una tradición como la de Pedro. Entonces puedo llegar hasta la curación de la suegra, decir que Jesús fue, diría Pedro, llegó a mi casa, o si no era la casa de Pedro, la casa de la suegra, pero alguien de su familia incluso. Vinculación entre trabajo y familia, del lago de Galilea a la casa. Sabemos después, con más trabajos de investigación, que han dicho que casa significa en Marcos iglesia, y que continuamente cuando se refiere a que Jesús va a la casa, acontece algo relevante para la iglesia. Explicar algo de la casa es explicar algo de la iglesia. ¿Qué hace después Marcos? Pues voy a darle la oportunidad de que cuando Jesús pregunte quién dice la gente que soy yo, voy a presentar lo que Pedro a mí me comentó, que él fue entre todos los discípulos el que dijo quién era Jesús. Y es posible que así haya sido. Respondió Pedro, capítulo 8, versículo 29, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Primera confesión importante dentro de un evangelio, primera confesión importante, y se la deja Pedro. O sea, Marcos tiene que trabajar con esa misma tradición que le ha dicho. Ahora, parte difícil, si Marcos quiere escribir un evangelio propaganda, debería de mantener ese mismo estilo con Pedro, y él podría ser el primero que posiciona a Pedro en Roma por haber sido un apóstol de excelencia. Sin embargo, quizá el mismo Pedro siempre lo reconoció y lo contó. No necesitó decirle a alguien, escribe sobre mí, corrigiendo esto sobre mi vida pasada. Llama la atención que San Marcos dice, y quizá en acuerdo con Pedro, oye, que tú no aceptabas que Jesús fuera a la cruz. Quizá Pedro le diría, no lo aceptaba. Y en una ocasión por eso él me dijo, retírate, Satanás, piensas al modo humano, no según Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 33. Y más aún, le pudo haber dicho Pedro, porque después un poco desaparece de la escena, pero indudablemente que va a estar el final de Pedro, la caída final, pues cuando va a negarlo, ¿no? Está ya Jesús en la pasión, y dice, estaba Pedro abajo en el patio, ya en el capítulo 14, versículo 66. Alguien que se anime, pensando que el mismo Pedro le dijo, pero San Marcos seguramente dudaría, ¿cómo le voy a hacer con este evangelio? No voy a dejar bien a Pedro. Este evangelio no sirve para testimoniar una buena vida del apóstol ni de fe, y tengo que escribirlo, y quizá en acuerdo con Pedro, pero entonces se configura ya el estilo del evangelio. No te voy a favorecer, no voy a favorecer a los discípulos. Estos escritos no van a ser para propaganda de los apóstoles. Entonces San Marcos inicia ya esa tradición que se conserva en todos. O sea, nadie le hace la lucha por corregir, que Pedro no lo negó, porque están apuntalando al apóstol más importante en la vida de la iglesia. Ya están posicionando a Pedro, porque obviamente los demás no juegan un papel de ese tipo. Y se ha dicho,
Por ejemplo, Auerbach compara las negaciones de Pedro, una forma de narrar de los evangelistas, y se sorprende y dice, aquí todo es sencillo y se busca que los personajes caigan, ni siquiera ante las autoridades como Jesús, que dijera, y Pedro lo llamó también el sumo sacerdote, pues está ante alguien imponente. ¿Qué le ponen a Pedro? Dice que mientras se calentaba, una criada del sumo sacerdote, esto llama mucho la atención en la literatura antigua, o sea, que un personaje inferior pueda confrontar al que según esto es el más importante. Eso no se puede hacer, es romper ciertas reglas. Se dice que en la literatura antigua, los de abajo con los de abajo, los de arriba con los de arriba, que ni uno de abajo puede poner a temblar a alguien más grande. Excepto para hacer chiste o risa, como en las comedias, sí, donde un esclavo mete en aprietos a los amos. Aquí, sin embargo, en una literatura seria, una literatura de este nivel, enfrentando una tragedia como la de Jesús, llama la atención que sea una criada. Salió al zaguán, la criada lo vio otra vez. Ella misma es la que pone en jaque a Pedro. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no conocía al hombre de que hablaban. Al instante cantó por segunda vez el gallo. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Y empieza ya esa larga tradición de las negaciones de Pedro. El primero que las arregla así o las compone así, obviamente, San Marcos. Padre, ahí justamente en la narración de la pasión, ahí había escuchado que tal vez era una teoría o suposición. Aparece un joven envuelto en una sábana que va al huerto de los olivos y que lo intentan capturar y se escapa. Incluso había alguien que decía que era San Marcos. ¿Tú crees que es solamente una teoría o...? No, digamos que es una hipótesis hasta cierto punto válida, y genera, en ese sentido, también se ha dicho que es un símbolo de los apóstoles, ¿no? En general, sí, también. Pero como muchos aprovechan la manera en la que pintan varios artistas, ¿no? Pintan un cuadro y se colocan también. También ellos se pintan, el autor del cuadro, ¿no? Mirando o asistiendo a la escena. Entonces también allí se aprovecha para opinar que el mismo San Marcos puso su firma. El mismo San Marcos. Lo abandonaron todos y huyeron. No hay nadie. Sí. Ya no hay nadie, él lo ha narrado. Lo abandonaron todos y huyeron. Lo seguía también un muchacho o un joven envuelto en una sábana sobre la piel. También dicen posibilidades que no solo firma de San Marcos, anticipación de lo que vendrá en la resurrección. Anticipación. Por la palabra sábana, que es relacionado con una cama, es relacionado con ropa de muerto o es relacionado con un sepulcro. Pero no se niega que San Marcos está dejando marcas para que lo que se dice aquí se termine hasta la resurrección. Cuando dice todos lo abandonaron y huyeron, haya la esperanza de que hay uno que salió con una sábana, ¿no? Y entonces, entrando en el sepulcro, 16:5, vieron un joven vestido con un hábito blanco. Ahora cambia la sábana por hábito. O una especie de un vestido una llamado túnica. Más de pie. Sí. La sábana para estar posición horizontal. Y en este caso, porque se apuesta más que por el joven que por los ángeles. Sí. Que es lo que pasa en otros evangelistas. Y él anuncia nuevamente, de alguna manera Marcos intentó que hubiera alguien como él que fuera testigo y le creyeran ¿qué pasa aquí? Porque dice, lo intentaron agarrar, pero él soltando la sábana se les escapó desnudo. Signo, se anticipa de la resurrección. No una desnudez de debilidad como la de Adán, sino la regeneración del hombre nuevo. No lo pudieron agarrar, que es lo que sucederá en la resurrección, donde Jesús no queda aprisionado ni por los hombres ni por la muerte. Entonces, para que nos entiendan nuestros televidentes modernos, es como un spoiler de lo que iba a pasar. Y no sé si habías escuchado de que en el capítulo 16 como que es modificado, es añadido
que termina con la sorpresa de las mujeres, pero que ya después añaden ya la manifestación de Jesús, que ya les da la encomienda de vayan y prediquen, que en un principio el Evangelio había terminado con la sorpresa de las mujeres al ver al joven resucitado. Aquí entramos en, digamos, un problema. Ahorita doy la opinión del Evangelio en su redacción final. Ajá. Para algunos, Marcos termina decepcionado de los discípulos. Ajá. Algunos descubren que el Evangelio, según San Marcos, se mantiene hasta el final con su postura de criticar a los 12 Sí. y decir que las únicas que se quedan con la noticia son las mujeres, porque salieron huyendo del sepulcro temblando, capítulo 16, versículo 8, Ajá. y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Ándale. Y que ahí terminaba. Se terminaría en un ahí. silencio, Ajá. en un problema para el Evangelio. Positivamente hablando, sin embargo, no es la única hipótesis, porque ya un lector acostumbrado a que Jesús continuamente dijo, no diga nada. Ah, sí, En pues Marcos, va en Marcos, sintonía, ¿verdad? el silencio equivale otra vez al secreto mesiánico, que ahora se transforma en el secreto de la resurrección. La verdadera noticia nace de que Jesús diga, no lo cuenten a nadie. La verdadera noticia de la resurrección vuelve a nacer de la misma frase, no contarlo a nadie. Y muchos se inclinan a aceptar esta propuesta, que Marcos se mantuvo fiel hasta el final con la propuesta de la insuficiencia humana para saber contar lo que realmente es Jesús. Que Marcos les dice a los discípulos de antemano que siempre habrá una insuficiencia, una limitación en lo que se pueda decir sobre Jesús. Por más que lo cuentes y lo cuentes, no alcanzarás a comprender en su totalidad el misterio que está detrás de él. Por eso quizá el Evangelio de San Marcos será el inicio de este tipo de narraciones que uno hasta nuestros días lee y relee y las lee en la liturgia. ¿Y por qué lo hace? Porque son narraciones que intentan decir quién es Jesús y al mismo tiempo se reconocen limitadas ante el misterio. Y ya en la redacción final, alguien sorprendido de este final se entiende. Siempre hay redactores que pueden continuar los evangelios. Alguien puede sorprenderse y decir, pero ¿cómo es posible? A la Biblia no se le debe de agregar nada, etcétera. Esa es una dinámica canónica que no es posible tenerla mientras se redactan los evangelios. Un evangelista puede haber escrito algo y sus discípulos, la comunidad, puede complementar para que ese evangelio quede más y mejor de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Esta comunidad, dicen seguramente la de Antioquía o Roma, necesita que haya misión. No podemos terminar el Evangelio sin la misión y por eso dicen que aparece la frase en el 15, capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio a toda la humanidad. Vayan por todo el mundo. No podía quedarse la comunidad con un Evangelio sin este anuncio y entonces le dirían a Marcos, vamos a complementar, si es que es como dicen un redactor que añade. Siempre hay defensores de que Marcos ha escrito todo también. Sí, sí, sí. Siempre lo hay, Ajá. pero en estudios bíblicos hay que considerar la mayoría de hipótesis posibles y entonces dándole la venia a Marcos de que terminara en el versículo 14. 8 8 del 16, perdón. pudiéramos ponerle ahora un epílogo que invitara a la misión, que en definitiva el Evangelio no terminará en silencio, como decíamos con el caso de las mujeres, sino en la proclamación de la buena nueva, que hasta eso es un redactor inteligente porque utiliza la misma expresión con la que comienza el Evangelio. Es buena nueva, Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, perfectamente marcano el que escribe esto porque ha entendido la dinámica de su predecesor o del evangelista. Finalmente, padre, a San Marcos se le representa con un león generalmente en las iconografías. ¿Qué significado tiene o por qué el león acompaña a San Marcos? Hay dos posturas, las más aceptadas. Hay varias expresiones, dos las más aceptadas. Considero yo que hay que siempre respetar esta.
porque me parece que ilumina lo que el evangelista quiere hacer. El león en el Apocalipsis no va a significar solo una de las bestias o de los animales que están en torno al trono de Dios, sino que sale también el león de la tribu de Judá. Si hay un león que es el más importante en la tradición cristiana, es el mismo Jesús. Entonces, el primero que se anima a escribir sobre Jesús es Marcos. El primero que elabora una vida sobre Jesús es él. Por lo tanto, se le puede aplicar con justicia también la imagen del león, porque es el que se anima a imitar al león de la tribu de Judá, que es Cristo. Y la segunda, pero estos son más admiradores de Juan el Bautista, dicen que como rechazó o no quiso contar la infancia de Jesús, su apuesta para comenzar el evangelio es San Juan el Bautista. Y esa apuesta, dicen, San Juan el Bautista habla a la manera de león, ruge como un profeta, como un león, como se dicen los profetas, anunciando la llegada del Mesías, apostándole por el comienzo del evangelio. Tú quieres hablar, tú quieres iniciar con San Juan Bautista, te colocamos entonces la figura del león. Y más o menos es lo que creo que son las dos posturas que se acercan más a la realidad de lo que San Marcos fue, porque obviamente él no se denomina así, tiene que ser alguien que lo vio y descubrió en ese animal lo que el evangelista era y pretendía. Muy bien, Padre. Pues, Padre, te agradecemos inmensamente que nos hayas recibido aquí en el Seminario Laical. Agradecemos la disposición para enseñarnos un poquito sobre la vida de San Marcos. ¿Algún evento próximo de la pastoral bíblica que quieras compartir o que quieras invitar a nuestros televidentes? ¿Algo? Lo más inmediato, obviamente ahorita estamos concentrados en el encuentro de catequistas. Allí son las principales responsables a quienes pedimos de promover la Biblia, desde los más pequeños, entre los niños, hasta los adultos, obviamente. Entonces invitamos a que todas las que van a participar tengan entusiasmo, tengan ánimo. Va a haber bastantes catequistas que se reunirán este 4 y 5 de mayo. Más adelante, ojalá que otras personas puedan participar y unirse a las actividades de septiembre, mes de la Biblia, donde ofreceremos también, sobre todo, dinámicas y perspectivas para que otras personas desde cero puedan interesarse por la lectura, en este caso, y por lo menos del Evangelio de San Marcos. Muy bien, Padre. Agradecemos tu disposición, agradecemos también a nuestras colaboradoras, Cris Lira, Gaby Juárez, que han hecho posible la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.